¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar la definición y clasificación del sustantivo. Dentro de la definición podemos encontrar que el sustantivo como categoría gramatical se define en 4 criterios. Podemos encontrarlas en forma morfológicamente, semánticamente, sintácticamente y lexicológicamente. Morfológicamente podemos encontrarla como una palabra variable porque en su estructura presenta accidentes gramaticales de género y número. ¿Qué quiere decir? Que estas palabras son aquellas que las encontramos en forma femenina y masculina y también de forma plural, por ejemplo. Por ejemplo, acá encontramos abuelos, abuelas, ¿no? Tiene género femenino, masculino y también tiene un número, ¿no? En este caso es plural, abuelos, abuelas. De modo semánticamente podemos encontrar que nombra seres animados e inanimados. Esta parte identifica a todo lo que tu cuerpo pueda ver, pueda sentir, pueda tocar, ¿no? Entonces, en este caso, encontramos al perro, a la mesa, a la bandera, etcétera. Y también a todo aquello que tu cuerpo no siente. Bueno, al momento de tocar, no perciben tus sentidos. En ese caso tenemos al amor, la esperanza, la bondad, por ejemplo, ¿no? Sintácticamente encontramos que este sustantivo cumple las funciones de núcleo del sujeto, objeto directo, objeto indirecto, atributo circunstancial y vocativo. Por ejemplo, un ejemplo de ello tenemos: la niña escribió una carta para su madre en el salón. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde tenemos al núcleo del sujeto? Tenemos a la niña. Objeto directo, ¿qué cosa escribió la niña? Una carta. Objeto indirecto, ¿para quién era la carta? Para su madre. Y lo que es el atributo circunstancial y vocativo es dónde escribió la carta, ¿no? En este caso, escribió la carta en el salón. Lexicológicamente ya también, al admitir la incorporación de nuevas palabras, el sustantivo es abierto, tiene un inventario abierto. Por ejemplo, tenemos el Internet, dentro del cual uno puede entender el Internet como varias cosas, ¿no? Como que es un lugar donde ir a trabajar, a navegar, a jugar, etc. Entonces, tiene un inventario abierto. Clon, podemos encontrar o entender a clon como la dúplica de algo, el gemelo de algo, ¿no? Entonces, tiene un inventario abierto de nombres o de significados, ¿no? Chat, podemos encontrarlo como conversación, diálogo virtual, etcétera. Pasamos a la siguiente parte, tenemos la clasificación general según el criterio semántico. Según el criterio semántico tenemos al sustantivo común y propio, depende a la extensión. ¿A qué me refiero? Los nombres que nosotros encontramos en nuestro alrededor pueden ser común y pueden tener nombre propio. Por ejemplo, los nombres comunes nombran en forma general a personas, animales, cosas, lugares. Cualquier cosa. Por ejemplo, niño, gaseosa, río, lapicero. A este niño podemos ponerle un nombre propio, ya que los nombres propios designan en forma específica o concreta a un individuo, animal, cosa, objeto, lugar, etc. Les voy a dar un ejemplo, chicos. En este caso, el niño. El niño como nombre común es niño, pero para ya identificar al niño de otros niños, lo llamamos Pedrito. La gaseosa es gaseosa, pero para diferenciarse de otras gaseosas, Inca Kola. De la misma manera, río se puede llamar Rimac, lapicero, Pilot. Igual sucede, por ejemplo, que tienes un perrito, para identificarlo y que el perrito te haga caso cuando lo llamas, le puedes llamar Lassie, le puedes llamar Pompón, etc. Entonces, ese nombre propio lo identifica de otros animales, de otros niños, ¿no? Etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente parte. Tenemos por su naturaleza el sustantivo. Por su naturaleza podemos encontrar, ¿ya? Por ejemplo, que el sustantivo puede ser concreto, puede ser abstracto. ¿A qué me refiero?
Cuando es concreto son aquellos nombres que designan objetos que son percibidos por tus sentidos. Tus sentidos pueden tocarlos. Por ejemplo, la mesa, el aire, luz, colegio, etcétera, ¿no? Al contrario de los abstractos, estos son aquellos nombres que están constituidos solo por ideas o sentimientos. Estos no pueden ser tocados por tus sentidos, ¿no? Entre ellos tenemos al amor, la bondad, la envidia, la esperanza. Entonces son sustantivos abstractos nada más, ¿no? Pasamos a la siguiente parte. En la siguiente parte podemos encontrar, por decir, los sustantivos individuales y colectivos. Estos son clasificados por su cantidad. Los individuales tenemos, por ejemplo, independientemente de que sean singular o plural, simplemente se está dando el nombre. Por ejemplo, tenemos abeja, tenemos cerdos, peces, ovejas, por ejemplo, ¿no? Entonces, se está diciendo en plural y en singular, pero se está señalando el nombre del animal, ¿no? O del grupo. En este caso, los colectivos ya son aquellos que se encargan de ponerle un nombre general que englobe a todo ese tipo, a esa especie, a esa clase. Por ejemplo, tenemos en lo que es perros, jauría. Tenemos lo que son cerdos, grupo de cerdos, piara. Grupo de aves, bandada, ¿no? Grupo de árboles, arboleda, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya ahí dice cerdos, piara, ¿no? Entonces, los colectivos engloban a todos los animales y los identifican con un nombre en especial. ¿Listo, chicos? Espero hasta ahí quede claro. La segunda parte tenemos según el criterio morfológico. Primitivos. No provienen de otra palabra, es decir, no presentan morfemas derivados. Por ejemplo, sal, flor, mar, carro. No tienen un antecesor, ¿no? de su nombre. Entonces, son nombres que siempre han estado ahí, entonces no han evolucionado de otras palabras. Por ejemplo, como los derivados. Estos derivados sí son aquellos que cambian, son aquellos que en su estructura interna tienen morfemas derivativos. Por ejemplo, encontramos a los diminutivos, los cuales indican disminución del tamaño o cantidad. En este caso, por ejemplo, encontramos carrito, pelotita, cuadernillo, papelito, y son aquellos que terminan pues en ito, ita, ¿no? ¡Qué perrito tan bonito!, ¿no? Perrito, casita. Entonces disminuyes la cantidad, lo disminuyes en su tamaño y en cantidad a ese sustantivo, lo vuelves diminutivo. A todo que lo termines tú en ito, ita, illo, illa, ya usaste la clase diminutiva de ese sustantivo. Pero también tenemos a los aumentativos. En este caso son los que muestran aumento del tamaño o la cantidad. Por ejemplo, si usabas el diminutivo pelotita, acá lo vas a aumentar. Pelotota. Y si usabas cuadernillo, acá vas a decir cuadernote o cuadernazo, ¿no? Entonces agrandas, aumentas el tamaño, aumentas la cantidad, ¿no? Papelito en diminutivo, papelote en aumentativo. Pasamos a la siguiente, tenemos lo que es los sustantivos que señalan. Menosprecio hacia algo o alguien, ¿no? Señalan ese rechazo, ¿no? Hacia algo o algo, ¿no? Por ejemplo, camisucha tuya, la camisucha tuya, estás señalando menosprecio. ¿Ya? Entonces, ahí tienes casucha, mujerzuela, cuartucho, todo aquel que tú menosprecias algo está dentro del grupo de derivados, ¿no? También encontramos a los gentilicios, los cuales indican origen o procedencia. Por ejemplo, si alguien es de Perú, es peruano. De Canadá, canadiense. De Argentina, argentino. Si es de Chile, es chileno. Entonces también tenemos los derivados en gentilicios, los cuales indican origen o procedencia.
Pero también tenemos los patronímicos, que son los sustantivos que derivan de los nombres de las personas, ¿no? Por ejemplo, de Rodríguez podemos sacar el nombre Rodrigo, de Martínez, Martín, de Álvarez, Álvaro, ¿no? Entonces, estos patronímicos son nombres que derivan de nombres. ¿Ok, chicos? Pasamos a la siguiente parte. También tenemos los sustantivos simples. Son los sustantivos que en su estructura están formados por un solo lexema o raíz con significado básico. Por ejemplo, luz, muelle, uñas, corchos, cama, sol. Ellos solamente tienen un significado, no tienen más significados, o sea, no tienen polisemia, no hay más significados, son netamente palabras que significan una sola cosa. No vas a encontrar más explicaciones sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, cama, lugar que se usa para descansar, por ejemplo. Otra cosa, no hay, la cama es cama. Sol, astro que ilumina la tierra. ¿Qué más hay? No hay nada más. Entonces, como tienen solo una función, son considerados sustantivos simples. ¿Listo, chicos? Pasamos a los sustantivos compuestos. Estos sí, estos sustantivos en su estructura presentan dos o más lexemas y en conjunto funcionan como una unidad léxica. Por ejemplo, el caballero de los mares. Dentro de ese nombre están uniones de lexemas, uniones de identificaciones, y juntos identifican algo o a alguien, ¿no? Entonces, en este caso, el caballero de los mares es un caballero que conquistó los mares. Entonces, ya tú empiezas a razonar y dices, ¿a quién llaman el caballero de los mares? Entonces tú vas haciendo memoria y sacas que es, por ejemplo, Miguel Grau. Gallito de las rocas. Identifican a un animal que parece un gallito, pero que vive en las rocas en este caso. Entonces, la fusión de esos dos lexemas identifican a un animal en específico. Luna de miel. Las dos palabras se fusionan y sacan que es una actividad después del matrimonio. Y así sucesivamente podemos ver al pez espada. ¿Por qué se le identifica como un pez y por qué con una espada? No, el arroz con pollo es un plato que contiene arroz, contiene pollo, como fusión. Suspiro a la limeña, igual, ¿no? Entonces, todo nombre que combine varios nombres, varios lexemas que identifican diferentes cosas, pero al unirse ya es una sola cosa, lo podemos encontrar como sustantivo compuesto. Ahora, chicos, esta parte es verificando el aprendizaje. De todo lo señalado anteriormente, ustedes tienen que señalar en estas preguntas la respuesta correcta a cada pregunta. Por ejemplo, así al azar nada más yo me voy. Acá tenemos desde el nivel básico hasta el nivel difícil, ¿ya? Vamos a ver hasta dónde llega de ustedes su comprensión, su aprendizaje. Por ejemplo, yo no me voy al nivel básico, me voy al intermedio, ¿ya? El número 6, por ejemplo, señala la alternativa que representa un sustantivo que no es colectivo. Que no es colectivo. Entonces, cardumen, pues es el conjunto de peces. Panal. Vamos a ver si es que panal es, para mí no es. Ejército es un grupo de soldados. Rebaño es un grupo de ovejas. Bandada es un grupo de aves. Entonces, panal es la alternativa de que no es colectivo, porque no habla del nombre de abejas. En este caso está hablando de solo el lugar donde viven las abejas. Entonces la opción a las 6 y al soplo es la letra B. De esa manera
preguntas. Entonces, chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Cuídense bastante. Besos, besos para todos. Buenas tardes.